Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video muy interesante y es las campañas de los Rangdam. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, el siguiente relato aparece en el libro número 9 de la herejía de Horus, The Forge World. Aquí, una persona propia del universo de Warhammer 40.000 nos explica, desde su punto de vista y con la información que tiene, cómo fueron las campañas de Rangdan, estas tan famosas guerras entre el Imperio y el que fuera el mayor enemigo Xenos al que se han enfrentado. Paso a leerles el extracto. Las campañas de Rangdan. El Imperio es un frágil remanso de cordura en el vacío, asediado por todos lados por fuerzas de un terror monstruoso que solo se mantienen a raya gracias a la sangre y el sacrificio de millones de héroes olvidados. Por cada cruzada anunciada a las masas como un legado seguro de triunfo y gloria, como la tan alabada victoria de Ulanor, existen cientos de relatos funestos, de estancamientos desesperados, con fuerzas malignas más allá del entendimiento mortal. Si la población del imperio se hubiera percatado del grave peligro en el que se encontraba durante los tenues días de la Gran Cruzada, es probable que su terror los hubiera mantenido prisioneros en la vieja tierra, sin alcanzar jamás las estrellas. De todas estas amenazas ocultas y guerras atroces contra lo desconocido, la más infame entre los estudiosos de lo prohibido es la de las campañas de Rangdam. Estas campañas han quedado relegadas durante mucho tiempo a un segundo plano histórico, poco comprendidas por el historiador común, salvo como una oscura referencia a un mal olvidado. En realidad, las guerras contra los Rangdan amenazaron con la destrucción total de todos los reinos de la humanidad, la destrucción de su dominio y la masacre de sus súbditos. Más de 80.000 legionarios astartes e incontables millones del ejército imperial dieron sus vidas para contener las hordas de los Rangdan y sus cohortes, en guerras libradas a lo largo de casi 2 décadas de la Gran Cruzada. Los Ángeles Oscuros ocuparon un lugar destacado en esta historia, y es gracias a ellos que se conocen tan pocos detalles, pues la Primera Legión consideró que todos los conocimientos sobre los Rangdan y las guerras libradas contra ellos debían ser purgados por el bien del Imperio. Gran parte de la realidad que rodeó aquellas batallas ha sido oscurecida desde hace mucho tiempo por rumores e inventos, e incluso la verdadera forma de los Rangda ha sido olvidada. Solo quedan unas pocas imágenes borrosas e indistintas de guerreros Rangdan caídos y antiguas historias de terror que hablan de imponentes senos de apariencia monstruosa e intelecto aterrador. Eran conquistadores y destructores, cuya sede de poder se encontraba en los confines de la galaxia. Una raza cuya tecnología repugnante y cruel ambición eran comparables a las del Imperio, y cuya determinación por gobernar a todos los demás amenazaba con ahogar en sangre el sueño del emperador. Las guerras libradas contra los Rangdan suman un total de 3. La primera de estas campañas, el asalto y la destrucción de Avex Mors en el 839 del milenio 30, es probablemente el primer encuentro entre las fuerzas del emperador y los Rangda, y se ha tratado con cierto detalle en otras partes de este tratado. Más tarde se descubriría que Avex Mors era poco más que un pequeño puesto avanzado del Imperio Rangda, una pequeña estación en los límites de sus dominios. Tras el asalto del Imperio, los Rangdan interrumpieron sus conquistas en otros lugares, para volver la vista hacia Avex Mors y los sistemas circundantes, ahora plagados de colonias y flotas imperiales. La victoria de Avex Mors, a pesar de su alto precio pagado para asegurarla, resultaría ser poco más que el preludio del verdadero asalto. En el 862 del milenio 30, los Rangdan regresaron al espacio imperial, marcando el inicio de la Segunda Guerra Rangdan.
No llegaron con una sola flota pequeña, sino con una vasta armada que incluía miles de naves, así como más de una docena de lunas de guerra. Una fuerza de poder muy superior a la de las pequeñas guarniciones y flotas expedicionarias de la zona. Golpearon la frontera norte del imperio como un rayo, aniquilando las flotas que defendían las colonias incipientes y sometiendo a los colonos a una tensión neuronal. Solo gracias a los esfuerzos de las flotas expedicionarias bajo los estandartes de las legiones quinta y decimonovena, la marea se detuvo lo suficiente como para que las fuerzas imperiales se reagruparan. Y el precio que pagarían para conseguir este respiro fue abrumador. Al oponer resistencia en el aislado mundo forja de Shanna, las fuerzas combinadas de las legiones quinta y decimonovena libraron una encarnizada lucha de contención durante 8 meses, con el coste de 3.000 legionarios astartes y cientos de miles del Mechanicum. El asedio de Shanna solo se rompería gracias a la furiosa embestida de los Ángeles Oscuros y la Guardia de la Muerte, que destrozaron el bloqueo Rangdan y se abrieron paso entre las cohortes de esclavos en la superficie para abrir de nuevo la forja como cabeza de puente para los contraataques del Imperio. Lo que seguiría fueron más de 2 décadas de guerra, millones y millones de muertes, 19 sistemas habitados devastados y la prohibición de futuras expediciones más allá de los puestos de exclusión de Endiris y Morox. Antes de que se declarara el fin de la crisis, contingentes de 9 legiones distintas se verían envueltas en la lucha, con más de 300.000 marines espaciales desplegados en el punto álgido del conflicto, durante el asalto culminante a Taxal. Debido a la naturaleza extensa de la campaña, el honor de la batalla no recae en un solo señor de la guerra, aunque se sabe que 3 de los primarcas lideraron a sus tropas durante la batalla contra los Rangdan. A pesar de esto, el primarca de los Ángeles Oscuros es ampliamente considerado como el principal comandante de la guerra. Se cree que la última batalla conocida de la segunda campaña Rangdan tuvo lugar en el 882 del milenio 30, un encuentro fortuito con una maltrecha flota de Rangdan, un remanente destrozado de la vasta armada que había desafiado al Imperio y perdido. En aquel momento se ocultó la verdad de la campaña de Rangdan, de la masacre sufrida y de cómo el Imperio se tambaleó al borde de la ruina. Aquellos mundos contaminados sin posibilidad de recuperación fueron abandonados, y los veteranos supervivientes juraron guardar el secreto, o fueron eliminados. Gran parte de la leyenda llegó después. Invención de rememoradores e ideólogos deseosos de promover la gloria de la Gran Cruzada, y se componía tanto de ficción como de realidad. Para la mayoría, esto marcó el fin de las guerras con los Rangdan, el fin de una amenaza entre miles, un simple, aunque sangriento hito, en el inexorable camino de la Gran Cruzada. La tercera y última guerra de Rangdan, más conocida como el Genocidio de Rangdan, es poco conocida y está completamente ausente en muchas historias. Fue llevada a cabo bajo las órdenes de la Divisio Militaris por las fuerzas combinadas de los Ángeles Oscuros y los Lobos Espaciales. La solución definitiva e irrevocable a la amenaza que representaban los Rangda. Esta gran y terrible raza había sido gravemente herida por sus pérdidas en la Segunda Guerra contra el Imperio, pero no vencida. Habían regresado a sus antiguos mundos natales, y allí, alimentados por el odio y un hambre oscura, se habían fortalecido de nuevo. Por casualidad, esos nidos fueron descubiertos por una compañía errante de cicatrices blancas, tras el levantamiento de edicto de exclusión en el 887 del milenio 30. Noticias que los hijos de Yagatai llevaron a las cortes del león y el lobo. Estos 2 señores de la guerra, a menudo antagónicos, estaban unidos por un mismo y sombrío propósito. Si los Rangdan aún vivían, debían ser destruidos rápida y completamente, para evitar que resurgieran y desencadenaran otra gran guerra.
Juntos, ellos y sus legiones desataron el infierno sobre los Rangdan restantes, arrasando sus últimos mundos desde la órbita y luego descendiendo para asegurarse la destrucción de cada colmena y fortaleza, con espada y fuego. Esta última campaña no fue una guerra, sino un exterminio brutal y unilateral. Ni Rus ni el León albergaban ilusiones de caballerosidad sórdida que les impidiera actuar, y obtuvieron una satisfacción brutal y definitiva, con la aniquilación total de hasta el último guerrero y trabajador de la raza Rangda. En el espacio de un año, los Rangdan fueron arrasados de la galaxia, sus últimas fortalezas derribadas y todo rastro de sus obras arruinados. El mundo de Rangdan, antaño una vasta y horrible ciudad, quedó reducido a poco más que llanuras de cristal fracturado, formado por el fuego atómico, y se convirtió en el emplazamiento de una capilla de la Primera Legión. Hogar de la Orden de las Garras Rotas, guardianes del último conjunto de códices que detallaban a los Rangdan y sus debilidades. Este fue el fin tanto de los Rangdan como de las campañas contra ellos, una masacre silenciosa e indigna, llevada a cabo con la determinación estoica, que era el sello distintivo de los primarcas rivales de Caliban y Fenris. Si algunos de la raza Xenos que el Imperio conoció como los Rangdan sobreviven en algún lejano puesto avanzado más allá del borde de la galaxia, entonces no han regresado para buscar venganza. Pero los centinelas colocados por la Primera Legión aún observan y esperan. Y si flaquean en algún futuro distante donde las legiones hayan dejado de existir, temo por el Imperio. Y ahí termina. Me parece muy interesante cómo siempre se recuerda, ¿no?, lo que fue la gran guerra entre el Imperio y los Rangdan. Cómo no tenemos mucha información, ni siquiera sabemos cuál era la apariencia física de los Rangdan. Pero el choque de titanes que fue la guerra entre el Imperio y los Rangdan es algo que siempre se recuerda, es algo que siempre está presente en el trasfondo. Esa gran guerra contra el mayor enemigo Xenos que el Imperio jamás se haya enfrentado. 80.000 marines espaciales muertos, millones y millones de humanos aniquilados. Decenas de sistemas estelares arruinados. Los Rangdan eran muy poderosos, con sus lunas de guerra, con su flota gigantesca. Y el Imperio tuvo que luchar con ellos con uñas y dientes. Fue tal la destrucción, fue tal la magnitud de la guerra que tuvo el Imperio contra los Rangdan, que durante mucho tiempo el Imperio trató de ocultar esta guerra, esta verdad. Porque como dice el que relata la historia, si los seres humanos comunes se dieran cuenta de lo horrible, de lo monstruoso que es más allá de las estrellas, en este universo horrible y cruel, muy probablemente nunca hubieran deseado expandirse por toda la galaxia, hubieran tenido mucho miedo. Y un enemigo tan poderoso como los Rangdan, en medio de la Gran Cruzada, quizás alguno se planteara, bueno, ya está, no nos sigamos expandiendo, nos quedamos hasta acá. Por eso es que tuvieron que prohibir el conocimiento de los Rangdan, erradicar todo rastro de esta guerra durante mucho tiempo. Pero al final también nos dice que una vez completada prácticamente la Gran Cruzada, en los momentos ya finales de la Gran Cruzada, con los rememoradores viajando con las flotas expedicionarias, es que ahí más o menos se empieza a volver a la guerra contra los Rangdan. Porque los Rangdan fueron un gran enemigo, fueron un poder enorme, pero al final, a pesar de lo poderoso que fueron los Rangdan, a pesar de lo grande que fue la guerra y lo costosa que fue ganarla, el Imperio prevaleció. Ya no era necesario ocultar esa guerra terrible que podía causar temor en las personas. Para el final de la Gran Cruzada, ya no había enemigos que se opusieran al Imperio.
Ya no había temor a que apareciera otro gran imperio Xenos que hiciera temer a los seres humanos. Para ese momento, recordar el genocidio de los Randan era recordar lo glorioso y lo grande que es el imperio, después de haber enfrentado y derrotado al mayor y más poderoso imperio Xenos que haya existido durante la época de la Gran Cruzada. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.